vamos a hablar del otro gran tema de este momento, que es la salida, no es la renuncia, la decisión del gobierno de echar a Isela Constantini de Aerolíneas Argentinas, para decirlo con claridad. Y estamos con uno de los protagonistas del tema, que es Ricardo Siriel, el secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Y Ricardo nos decía fuera del aire recién con Nuria, me sorprendió la noticia. No se decía nada, no había rumores, nada. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Ricardo. Buen día. No, la verdad que no. Incluso ella la semana pasada se comunicaba mucho a través de mails con todo el personal, claro, anunciando los logros y cómo iba el avance y qué había que hacer. Y había anunciado la reducción de $2 millones de pérdida diarios a $820.000, ¿no? Que es casi un 60%, que es muy importante en 11 meses. Había anunciado también una renegociación con la Boeing, que es la fábrica de aviones, donde en la época de Recalde habían negociado la compra de 20 aviones, bajó el precio de esos aviones y traen un avión de última tecnología, ¿no? Un 737 MAX. Es decir, esos fueron los anuncios. Claro, estaban anunciando logros. El presidente de la Nación, creo que fue el día viernes, la felicita por todo esto. Entonces dijimos, bueno, y ella hablando siempre de la proyección para el año próximo, de qué había que hacer, que había que ser más competitivo, hablaba de las low cost, de que eso era una preocupación para la empresa, pero que había que adaptarse a los cambios. Esto dirigido al personal. Y bueno, el día miércoles nos sorprendió la noticia de que ella renunciaba. Y yo justamente tenía una reunión con ella que me había convocado a las 3 de la tarde y 3 menos 10 más o menos empieza a difundirse la noticia a través de los medios periodísticos. Esto que está señalando Ricardo es la demostración clara de que no quería irse ella. No, por supuesto. Incluso en la reunión donde está Isela junto con el Maggi, que era el otro saliente, Mario Del Acqua, que es el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, y Uribe, que es el de Relaciones Humanas, que es en reemplazo de Maggi. Ella comete un acto fallido ahí porque yo le digo que estaba sorprendido. Me dice, sí, yo también. Dice, ayer me llamaron y me lo comunicaron Ahí ella está admitiendo de que no fue una decisión, nadie se sorprende de su propia renuncia. Claro, bueno, es que además se había dado la situación del brindis con el equipo más cercano de ella, con sus colaboradores más cercanos el día anterior, y en el que ella contaba que cuáles eran los planes, qué día se iba a tomar de descanso, que no era en lo inmediato. Tienen las vacaciones ya proyectadas. Y al día siguiente fue esto. Expliquémosle a la gente qué es esto de los aviones de bajo costo, estos que ella rechazaba de algún modo. Da la sensación de que ahí está la clave de todo. Sí, ¿no? Y que decidieron, se anunció que llegaban a la Argentina y se sabía un poco cuál era el rechazo de Isela. Sí, hay varias empresas que están pidiendo obtener rutas aéreas para poder derechos a volar dentro de la Argentina. Nosotros como institución no nos oponemos a que haya más fuente de trabajo, al contrario. Queremos que se abran empresas porque eso da trabajo a los argentinos. Lo que sí nos preocupa es que estas empresas de bajo costo no vengan a hacer reducción en cuestiones técnicas, es decir, que la parte de costo, de bajo costo, sea solamente la comida, la bebida, es decir, que cada uno se la tenga que pagar en el avión, pero no que incluya en esta bajada de costo cuestiones que hagan a las leyes argentinas, a la violación, por supuesto, de las reglamentaciones que son muy exigentes en el transporte aéreo, y cuestiones de seguridad, que no tengamos una lamia como fue esta del chapecoense, que fue quien por bajar los costos, por ahorrar dinero, terminó con la vida de... Sí, se supone que las empresas de bajo costo, por lo menos las serias, las empresas europeas y demás, no tienen ningún tipo de reducción en materia de seguridad, ¿no? En general en el mundo la estadística creo que señala eso. Por supuesto que la del chapecoense es una excepción a la que hay que tener con mucho cuidado. Ahora, ¿esta idea es una idea del gobierno de habilitar empresas de low cost en la Argentina? Sí, es una política del gobierno. Es una política anunciada por el gobierno. Sí, ellos son quienes yo hablé con el ministro de Transporte de Dietrich y él me dijo que había que abrir, que había que incorporar. Lo que nosotros le estábamos pidiendo es un año más para que Aerolíneas se termine de reacomodar y mejorar sus números para que pueda ser más competitiva con estas para que se prepare, porque esto obviamente le quita competencia. Posiblemente. Compite directamente a Aerolíneas Argentinas. Posiblemente. El tema está también Avianca, acá critican
muchos sectores de los subsidios del Estado hacia Aerolíneas Argentinas. Pero la provincia de Tucumán hizo un acuerdo con Avianca, que es una de las que va o está solicitando ingresar, un acuerdo donde le va a subsidiar un porcentaje de asientos ofrecidos, donde se lo va a garantizar. La provincia de Tucumán usa dineros públicos, ¿no? Y el Estado también seguramente le gira partidas a Tucumán. Entonces estamos permitiendo ingresar una empresa de transporte aéreo que a su vez la vamos a sostener entre todos los argentinos. Claro, claro. ¿Qué se sabe de esta interna con Dietrich? Digo, ustedes desde adentro, ¿cómo la vivían? Porque se supone que era una interna silenciosa, Dietrich, que estaba el ministro de Transporte, que estaba a punto de estallar y que finalmente todos la conocimos cuando estalló, sí. ¿no? No, porque se manejó con respeto, digamos, dentro de los marcos de discusiones normales. Pero ¿por dónde pasaba? Por lo que dicen, y información que tenemos nosotros, por el recorte. Que el recorte en realidad no lo exige principalmente es Dietrich, pero digo, quien arriba de Dietrich definían esto es el grupo de Peña, Lopetegui y Quintana, que son los gabinete, los hombres de Macri. Hombres directos del presidente, que eran quienes bajaban esta directiva. Acá hay un hombre clave en todo esto, Ricardo, que es Lopetegui, porque de todos estos personajes de los que estamos hablando, el que sabe del tema es Lopetegui, que fue CEO de la empresa LAN antes de llegar al gobierno, con lo cual da la sensación de que es él el que marca la política aeronáutica del gobierno. Ahora esta interna que señalamos parece ser un pedido para que acepten las empresas low cost, entre otras cosas, cosa que Isela Constantini se rechazaba, ¿o no? Sí, ella, reitero, cada vez le pedían más recortes. Estaba proyectado 300 millones de dólares que el Estado debería entregar a Aerolíneas Argentinas para que continúe con este proceso de reducción de gastos. Y se lo bajaron a 160 millones de dólares, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Digo, el gobierno no está haciendo recorte en los ministerios, en otras empresas públicas no está haciendo un recorte semejante, y acá Isela había bajado a la mitad, prácticamente más de la mitad. Más de un 60%. El 60% los gastos de la empresa, con lo cual estaba haciendo, pasa que lo estaba haciendo a su manera y con cierto gradualismo. No, pero igual bastante rápido, porque en 11 meses es más de la mitad. Pero ¿por qué el gobierno que está haciendo gradualismo en todos lados, en Aerolíneas Argentinas pedía una dureza inusual? Tenemos hipótesis sobre esto y consideramos que hay un sector del gobierno, este sector duro, que lo que busca es que haya conflicto en Aerolíneas, que Aerolíneas le ceda al mercado a estas low cost, que son las que quieren entrar, porque acá la pelea es por el mercado y por los pasajeros en el mercado del transporte aéreo. Si Aerolíneas está fuerte, consolidada, es muy difícil que las demás, por más low cost que sean, puedan competir y tomar ese mercado. Yo creo que pasa por ahí, pero es imposible en una empresa que redujo en 11 meses un 60%, ojalá que el Ministerio de Economía y todo el gabinete pudieran reducir el déficit que tiene el país en un 60% en 11 meses, ¿no? Es decir, yo la pondría a Isela, ministra de Economía. Epa. ¿Vos crees que, digo, cómo sigue la cosa? De acá, no sé si han tenido ya algún tipo de contacto con el nuevo titular. En esta misma reunión donde me comunica Isela de que se retira, estaba presente Mario Del Acqua, que es el ex presidente de Intercargo y ex persona de Techin. Pero no tuve mucha oportunidad de conversar con él porque fue más una despedida hacia Isela que una presentación formal hacia él, ¿no? Espero que en las próximas semanas, en los próximos días tengamos una reunión. Ayer Dietrich me llamó y me dijo que me quedara tranquilo, que nos quedáramos tranquilos, que esta persona va a venir a continuar la decisión del gobierno de sacar adelante Aerolíneas Argentinas. Lo que a nosotros nos preocupa es si es solo un cambio de personas o es un cambio de política, ¿no? Porque si es un cambio de personas, bueno, ojalá que él iguale o supere la gestión de ella. Ahora, si es un cambio de políticas, queremos saber hacia dónde va. Porque hubo una reunión a mitad de año donde participó Isela con este grupo de gabinete del presidente Macri, donde estaban preocupados, no más preocupados, estaban sorprendidos de que no había conflicto en aerolíneas, ¿no? Gremiales. Y la pregunta nuestra era, ¿estaban sorprendidos, preocupados, querían el conflicto?
Es decir, ella supo manejar bien. Es muy grave lo que estás diciendo, Ricardo. ¿Vos creés que el gobierno en realidad quiere hacer daño en Aerolíneas Argentinas para habilitar otros negocios? Posiblemente haya un sector que pretenda que haya conflicto permanente en aerolíneas para que el mercado se lo lleve en la competencia. Eso era lo que se hacía durante el menemismo, ¿se acuerdan? Se fortalecía la destrucción de las empresas públicas para después privatizarlas. Sí. Esto no sería para privatizarlo, sino para habilitar otras líneas aéreas en el mercado interno. Sí, lo que pretendemos nosotros es que se agrande el mercado y no que se peleen por lo que ya hay, sino que todas estas que quieren ingresar absorban pasajeros que hoy viajan en micro o no tienen manera de viajar porque los costos son muy altos, ¿no? ¿Los gremios cómo están? Porque es cierto que durante los primeros largos meses hubo un acuerdo con Isela de continuar el servicio, de no hacer paros y demás, pero la semana pasada hubo 6 horas donde no hubo vuelos. La semana pasada. El lunes de la semana pasada. Claro, fue por el tema del transporte de ganancias. Ah, sí, fue el lunes de la semana. Sí, cuando pararon los demás. Sí, eso fue una decisión de la Confederación del Transporte y fue en todos los modos de transporte. No está bien, pero en los vuelos no había conflicto hasta ese lunes, ¿no? Sí, digamos, pero no fue un conflicto, una discusión con las compañías aéreas, sino con el gobierno por la decisión que todavía no estaba tomada de modificación del impuesto a las ganancias. Pero eso no le pudo haber servido al gobierno para desplazar a Isela, porque ahí Isela no pudo cumplir uno de sus objetivos, que era evitar la interrupción del servicio, ¿no? Bueno, pero ya es inevitable esto, ¿no? Digamos, claro. No creo que sería muy injusto que la culparan a ella de alguna decisión que tomó una confederación y a su vez que es una pelea importante que lleva años. Esto viene de la época de Cristina, la discusión del impuesto a las ganancias. Sirieli, ¿cuántos son hoy los gremios de aerolíneas? ¿Ustedes, los técnicos? Técnicos, pilotos, tripulantes, jefes. Sí. Y personal de tierra. ¿Y en qué situación está la convivencia interna? Bueno, ahí están agrupados en una FAPA, nosotros no participamos, pero hay a veces diferencia entre ellos, pero en este tema están todos más o menos, estamos todos de acuerdo, sí, primero en elogiar la gestión de Isela y segundo en preocuparnos por el futuro. Bueno, tristes y preocupados, podemos decir. Triste está el personal, es un caso extraño que nosotros incluso escribimos, ¿no? De que el personal estaba triste por la salida de Isela, porque encontraron. Nosotros recordemos que a principios de los 90, cuando se privatiza Aerolíneas Argentinas, desde ahí hasta la fecha tuvimos siempre conflictos permanentes, sí. La vaciaron, la quisieron cerrar. Yo estuve en el año 2001 una pelea importante con el gobierno de la Rúa, el de Aznar, y ahora encontrar a alguien que viene y hace las cosas bien, que corrige el rumbo, baja los gastos, trata bien al personal, sí. La gente tuvo mucha empatía con los trabajadores y es por eso que están tristes y a su vez preocupados. Es sorprendente eso, ¿no? Porque digo, es cierto que cada vez que había una salida de la cúpula de aerolíneas o un movimiento de esta naturaleza, digamos, había una ebullición, había una olla a punto de estallar, sí, la que había entre los gremios. Yo me puse a la privatización y después traté de ladrones, de estafadores a todos los que vinieron, ¿no? Iberia, la CEPI, y esta vez sacamos un comunicado elogiando la buena gestión. Incluso el presidente tendría que estar contento de haber designado a Isela y haber acertado. Espero que no se transforme en un fracaso la salida de Isela Costantini en el caso de Aerolíneas Argentinas. Ricardo, gracias por todo. Gracias por haber venido. Ahí está, bueno, Ricardo Sirieli hablando de este tema muy preocupante.